¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran construir estabilidad con poco, mientras otras pierden incluso cuando ganan mucho? No es suerte ni inteligencia superior, es mentalidad. La diferencia entre quien invierte y quien solo gasta está en cómo entiende el valor del tiempo y del dinero. Muchos creen que invertir es tener dinero. Los estoicos sabían que es tener dominio sobre uno mismo. Marco Aurelio decía que la verdadera riqueza consiste en reducir los deseos, no en multiplicar las posesiones. Esa es la base de toda inversión inteligente. Aprender a controlar los impulsos antes de querer controlar el mercado. Tus primeros $1000 no son una meta, son una prueba de disciplina, de visión y de paciencia. La mayoría los gasta buscando placer inmediato. Un nuevo teléfono, ropa, una experiencia pasajera, pero unos pocos eligen algo distinto, los convierten en la semilla de su libertad. Esas personas entienden que invertir no se trata de acumular más, sino de depender menos. Porque quien aprende a invertir deja de trabajar solo por dinero y empieza a hacer que el dinero trabaje por él. En este episodio no hablarás solo de números, sino de mentalidad, de cómo los principios estoicos pueden ayudarte a tomar decisiones financieras con serenidad, sin miedo ni euforia. Aprenderás que invertir no es un acto de codicia, sino de sabiduría, que convertir $1000 en 100.000 no es un milagro, sino el resultado de claridad, constancia y propósito. El dinero no cambia tu vida, lo hace la forma en que piensas sobre él. Y si logras dominar esa mente, el dinero inevitablemente seguirá tu dirección. 1. El punto de partida no es el dinero, es la mentalidad. La mayoría de las personas cree que invertir empieza con el dinero. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Todo empieza en la mente. No es el capital el que construye la riqueza, sino la mentalidad que lo guía. Hay jóvenes que ganan mucho y pierden todo en un año. Y hay personas que con poco logran crear abundancia y serenidad. La diferencia no está en lo que tienen, sino en cómo piensan. Vivimos en una época donde se glorifica la prisa, donde cada quien quiere resultados inmediatos, recompensas instantáneas, logros rápidos. Pero la inversión, como la vida, no se trata de velocidad, sino de dirección. Por eso, el primer paso no es abrir una cuenta, sino abrir la mente. La falsa excusa del tiempo. Esa frase que escuchamos tantas veces: ahora no tengo tiempo, ya es tarde para mí, empezaré cuando tenga más dinero, cuando las cosas se calmen un poco. Marco Aurelio lo habría llamado una ilusión del ego. Porque el tiempo nunca está a favor, el tiempo simplemente pasa, indiferente a tus excusas. Esperar el momento perfecto es el error más caro que se puede cometer, y lo irónico es que no cuesta dinero, sino años de vida. Los años que podrías haber usado para construir libertad, los cambias por la comodidad de no hacer nada hoy. Y así, el mañana se convierte en otro día más de espera. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para invertir. Cada etapa de la vida trae su propio poder. A los 20, el poder del tiempo. Puedes fallar, caer y volver a intentarlo sin perder tu horizonte. A los 50, el poder de la sabiduría. Has vivido lo suficiente para reconocer los errores que no volverás a cometer, y eso vale más que cualquier fórmula financiera. Lo importante no es la edad, sino la decisión. Quien da el primer paso ya está por delante del 90% de los que solo piensan en hacerlo algún día. La mayoría no empieza porque espera el momento perfecto, y ese momento no existe. Los mercados suben y bajan. Las crisis llegan y se van. Las modas cambian. Pero el mejor momento para empezar sigue siendo el mismo, hoy. Porque cada día que pospones una acción, estás invirtiendo tu energía en el miedo. Y el miedo, como el interés compuesto, también crece con el tiempo. Lo alimentas con cada mañana empiezo, hasta que un día miras atrás y ves que ese mañana se ha convertido en años perdidos. Los estoicos enseñaban que el tiempo es la materia de la vida. No se puede acumular, no se puede recuperar, solo se puede usar con intención. No controlas cuando mueres, pero sí cómo usas el tiempo antes de morir, escribió Marco Aurelio. Si entiendes eso, entiendes el verdadero valor de invertir.
No se trata de dinero, se trata de cómo usas tu tiempo, tu atención y tu energía. Cada minuto que gastas en distracciones es un minuto que no trabajó para tu libertad. Cada hora que entregas al consumo es una hora que no invertiste en tu crecimiento. Imagina por un momento que cada día que pasas sin invertir, estás dejando caer una moneda en el suelo. No la ves, no la sientes, pero cae, una tras otra. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que el suelo está lleno de monedas que nunca recogiste. Esas monedas son las oportunidades no tomadas, los aprendizajes no hechos, las decisiones postergadas. Los grandes inversores no son los que encontraron la oportunidad perfecta, sino los que nunca dejaron que la oportunidad perfecta los detuviera. A los 20 puedes permitirte fallar, porque cada error temprano te ahorra errores costosos después. Pero el verdadero riesgo no está en equivocarte, sino en no empezar. A los 50 tienes una ventaja que nadie joven posee: perspectiva. Sabes qué funciona y qué no. Sabes qué te da paz y qué te roba energía. Si usas esa sabiduría para actuar con calma y claridad, el tiempo aún puede multiplicarse a tu favor. Porque el mercado de la vida no recompensa la prisa, sino la constancia. El tiempo no es tu enemigo, es tu mejor socio. Cuando lo entiendes como capital, todo cambia. No trabajas contra él, trabajas con él. Dejas de buscar atajos, dejas de comparar tu progreso con el de los demás y empiezas a medir tu vida por la dirección, no por la velocidad. Un inversor estoico no se obsesiona con cuánto gana en un mes, sino con qué tipo de persona está construyendo mientras gana. Porque la riqueza verdadera no está en los números, sino en la tranquilidad que nace de saber que estás avanzando hacia lo correcto, paso a paso, sin ansiedad, sin miedo, sin excusas. El dinero es una consecuencia natural de una mente disciplinada. La disciplina, por su parte, es hija de la claridad, y la claridad nace cuando te detienes a mirar tu tiempo con respeto. No desperdicies tu vida creyendo que mañana será más fácil. No lo será, pero si das el primer paso hoy, el mañana dejará de ser una amenaza y se convertirá en una promesa. Invertir no es una acción financiera, es una declaración de amor propio, es decirte a ti mismo: creo en mí más de lo que creo en mis miedos. Es entender que cada dólar, cada minuto, cada pensamiento que diriges hacia tu futuro es una semilla, y aunque hoy parezca pequeña, un día te protegerá del frío. El joven que invierte tiempo en aprender a manejar su dinero no solo gana rendimientos, gana control, gana libertad, gana serenidad. Y el adulto que se atreve a empezar después de años de postergación demuestra algo aún más poderoso: que nunca es tarde para vivir de manera consciente. Porque al final, lo que de verdad importa no es cuánto tiempo has tenido, sino qué hiciste con el que te fue dado. El tiempo no es el enemigo del inversor. El tiempo es el maestro que recompensa a quien tiene el valor de actuar y la paciencia de esperar. Si entiendes eso, entenderás todo lo que necesitas para empezar hoy. 2. Tus primeros $1000, símbolo de conciencia, no de riqueza. Hay algo profundamente simbólico en los primeros $1000 ahorrados. No se trata de una cifra exacta, sino de lo que representa: disciplina, paciencia, visión. El mundo moderno te empuja a gastar, a mostrar lo que no tienes, a impresionar a quienes no importan. Pero cuando decides guardar, aunque sea una pequeña cantidad, estás desafiando un sistema construido sobre la impulsividad. Ahorrar es un acto de rebeldía silenciosa, una declaración de que tú eliges el control sobre el deseo. El 80% de la población mundial no tiene $1000 guardados. Es una cifra que debería hacernos pensar, no desde la superioridad, sino desde la conciencia. No se trata de juzgar, sino de entender qué significa estar fuera de esa estadística. Si tú los tienes, ya diste un paso que la mayoría aún no ha dado. Rompiste el ciclo del consumo inmediato y de la trampa del crédito. El joven que guarda no está privándose de vivir, está eligiendo un tipo distinto de libertad. La libertad de no depender de una tarjeta, de no temer al próximo pago, de no vivir con el corazón encogido cada fin de mes. La mayoría no entiende que la deuda no solo roba dinero,
también roba paz mental. Y la paz, decía Séneca, es el único lujo que vale la pena perseguir. El ahorro no te hace rico, pero te hace libre para empezar a invertir. Es el primer ladrillo sobre el cual se construye cualquier independencia financiera o emocional. Porque si no puedes controlar tus impulsos, ¿cómo vas a controlar tus inversiones? Ahorrar no es acumular. Es aprender a posponer la gratificación, a elegir propósitos sobre placer momentáneo. Vivimos en una sociedad que glorifica el me lo merezco, aunque eso signifique hipotecar el futuro. Cada compra innecesaria es una promesa rota contigo mismo. Lo irónico es que la mayoría no gasta por necesidad, sino por ansiedad. Compramos para llenar vacíos que el dinero no puede curar. Y es ahí donde entra la filosofía estoica. Recordar que el valor de las cosas no está en su precio, sino en su utilidad. Cada cosa que compras, la pagas con horas de vida, no con dinero. Cuando entregas tu tiempo para ganar ese dinero, estás intercambiando fragmentos de tu existencia por objetos que pronto se volverán obsoletos. Ese reloj, ese teléfono, esos zapatos que tanto deseabas, no los pagaste con billetes, los pagaste con días de tu vida. Días que nunca volverán. Séneca escribió: cuando compras algo, recuerda que el precio real se mide en tiempo. ¿Cuántas horas de tu vida estás dispuesto a entregar por algo que perderá valor al mes siguiente? Los primeros $1000 son, en realidad, una manifestación de conciencia, una señal de que estás despierto en medio de una sociedad dormida por el consumo. Representan tu capacidad de decir no a lo que no necesitas, para poder decir sí a lo que de verdad importa. Porque el ahorro no es una cuestión de números, sino de propósito. No se trata de cuánto tienes, sino de quién eres cuando decides guardar. Esa decisión cambia todo. Piénsalo, esos mismos $1000 podrían ser un par de zapatos de marca, un teléfono nuevo o unas vacaciones cortas. Nada de eso es malo por sí mismo, pero cuando eliges invertirlos, estás plantando una semilla que puede crecer durante años. No estás comprando cosas, estás comprando tiempo. Tiempo para elegir, para moverte sin miedo, para decir, no necesito esto ahora. Los consumidores compran cosas, los inversores compran tiempo. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir con intención. El mundo te dirá que la vida es corta, que disfrutes, que gastes, que no te limites. Pero los estoicos te recordarán que la vida no es corta, lo que pasa es que la desperdiciamos. No se trata de negar el disfrute, sino de elegirlo conscientemente. Disfrutar no es comprar sin pensar, es hacerlo sabiendo que no estás hipotecando tu futuro por un instante de satisfacción. La libertad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Ahorrar $1000 no cambia tu cuenta bancaria, cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a verlo como lo que realmente es, tu recurso más valioso. Cada dólar ahorrado es una hora de tranquilidad futura, un pedazo de control sobre tu destino. Esa es la mentalidad que construye riqueza verdadera. Porque la riqueza no se mide en cifras, sino en opciones. El joven que aprende a decir, no lo necesito, ya ha ganado. Ha ganado dominio sobre sí mismo y ese dominio vale más que cualquier cifra. El adulto que aprende a guardar deja de correr detrás del dinero y empieza a caminar junto a él. Ahorrar es una práctica espiritual disfrazada de hábito financiero. Es meditar con tu dinero, es respirar antes de gastar, es preguntarte si esa compra realmente mejora tu vida o solo anestesia tu mente. Los primeros $1000 son el inicio de un camino, no el final. Son la prueba de que puedes ser paciente, que puedes pensar a largo plazo en un mundo obsesionado con el corto. Representan la semilla de algo más grande, el entendimiento de que la libertad no se compra, se construye. Y cada vez que eliges ahorrar, estás construyendo un futuro donde el dinero no te controla, sino que trabaja para ti. Recuerda esto, el dinero no tiene moral, pero revela la tuya. No se trata de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que tienes. El ahorro consciente no es avaricia, es sabiduría. Es entender que cada centavo que guardas hoy puede ser una oportunidad mañana. Que el sacrificio de hoy puede ser la serenidad de mañana. Que los $1000 que decides no gastar son en realidad una inversión en ti mismo.
La próxima vez que tengas la tentación de gastar por impulso, detente y recuerda, no estás comprando con dinero, estás comprando con vida. Y la vida, como el tiempo, es un recurso que nunca se recupera. El verdadero lujo no está en lo que puedes comprar, sino en la tranquilidad de saber que no necesitas hacerlo. 3. Primer paso. Seguridad financiera antes que rentabilidad. La mayoría de las personas que comienzan a interesarse en el mundo de las inversiones comete el mismo error: querer ganar dinero antes de haber aprendido a protegerlo. No hay peor estrategia que intentar construir sobre una base inestable. Imagina levantar un edificio sobre arena húmeda. Cada piso que añadas solo acelerará su caída. En las finanzas sucede igual. Invertir mientras tienes deudas es como correr con piedras en los bolsillos. Cada paso te hunde más. Si arrastras deudas, especialmente de tarjetas de crédito, estás pagando intereses que pueden superar el 30, 50 o incluso el 90% anual. Ninguna inversión sensata puede generar ese rendimiento de manera constante. Ninguna. Por eso, antes de pensar en multiplicar tu dinero, necesitas cerrar las fugas por donde se escapa. El primer acto de sabiduría financiera no es invertir, es detener la hemorragia. Pagar tus deudas no es retroceder, es crear espacio para avanzar. Un joven estoico entendería que la libertad no empieza con tener más, sino con deber menos. En un mundo que te empuja a aparentar éxito, el verdadero éxito está en tener tranquilidad. La deuda es ruido, ansiedad, insomnio. La libertad financiera comienza en el silencio de una mente que ya no debe nada. Cuando logras saldar tus deudas, no solo liberas dinero, liberas energía mental. Ya no trabajas para los bancos, trabajas para ti. Esa es la primera victoria del inversor consciente. Una vez libres de deudas, llega el segundo paso: construir tu fondo de emergencia. No es un lujo, es un escudo. El fondo de emergencia es el seguro invisible del inversor disciplinado. No es dinero para gastar, es dinero para respirar. Su propósito no es rendir, sino proteger. Su función es darte tiempo cuando la vida te exige respuestas. 3 a 6 meses de gastos fijos pueden parecer mucho, pero representan algo más grande: estabilidad emocional. Porque quien tiene un fondo de emergencia no entra en pánico cuando pierde un empleo, cuando se rompe el coche o cuando aparece una enfermedad inesperada. No busca préstamos desesperados ni se rinde al miedo. Como decía Epicteto, quien teme perderlo todo, nunca será libre. Y esa frase no es una metáfora, es una estrategia de vida. La mayoría de las personas vive al borde del abismo, con cuentas llenas de gastos y vacías de propósito. Cualquier imprevisto las derrumba. Pero el inversor estoico no busca eliminar la incertidumbre, sino prepararse para ella. La serenidad no proviene de evitar los golpes, sino de saber que puedes resistirlos. Tener un fondo de emergencia es decirle al destino: puedes intentarlo, pero no me destruirás. Es tener el control interno, ese que no depende de los mercados ni del gobierno, sino de tu propia disciplina. Cuando la mente sabe que está protegida, piensa mejor. Toma decisiones más sabias, sin miedo ni ansiedad. Invertir sin este paso es como navegar sin chaleco salvavidas. Puedes disfrutar del paisaje durante un rato, pero el primer golpe de viento te recordará lo frágil que eras. Por eso, el fondo de emergencia no es una sugerencia, es un requisito. No lo veas como dinero inmóvil, sino como tu primer activo real. Ese fondo es lo que te separa del caos financiero. Si el dinero es energía, este fondo es la reserva que mantiene tu sistema en equilibrio. Los antiguos estoicos enseñaban que el control empieza en la mente, y la mente solo puede mantenerse firme cuando tiene paz. Esa paz, en el terreno financiero, se llama liquidez. La liquidez te da poder para decidir sin miedo. Cuando tienes 6 meses cubiertos, la vida cambia. Ya no aceptas cualquier trabajo por necesidad, no te asusta una crisis económica, no actúas desde la urgencia. Y actuar sin urgencia es el principio de toda buena decisión. Así que antes de buscar rentabilidad, busca seguridad. Antes de querer ganar, asegúrate de no perder. En la inversión, como en la vida, la calma es una ventaja competitiva.
Muchos corren detrás del dinero, pero los sabios se preparan para que el dinero venga a ellos. La diferencia está en la paciencia. La paz interior es el primer interés compuesto del inversor. Cada día que vives sin deudas, con tu fondo de emergencia intacto, estás acumulando algo más valioso que capital: estabilidad. El interés compuesto multiplica el dinero, pero la serenidad multiplica tu inteligencia para decidir qué hacer con él. No puedes construir riqueza desde el miedo, no puedes atraer abundancia desde la ansiedad. Solo una mente en calma puede ver oportunidades donde otros ven peligro. Y esa calma no se compra, se cultiva. Empieza con el orden. Ordena tus finanzas, ordena tus pensamientos, porque el desorden exterior es reflejo del desorden interior. En la filosofía estoica, la verdadera libertad no se mide en posesiones, sino en independencia. Ser libre no es tenerlo todo, es no necesitarlo todo. Y cuando tus necesidades están cubiertas, cuando tu base es sólida, cada inversión deja de ser una apuesta y se convierte en una estrategia. Por eso, este primer paso no es financiero, es filosófico. Invertir en tu estabilidad es invertir en tu alma. La rentabilidad vendrá después inevitablemente, porque el mundo recompensa a quien actúa desde la serenidad y no desde el miedo. Este es el cimiento de tu camino hacia los $100. Claridad, control y calma. La rentabilidad es solo un reflejo de eso. 4. ¿Dónde empezar? Del riesgo bajo al control inteligente. En el camino hacia la libertad financiera, el primer paso no consiste en correr riesgos innecesarios, sino en construir una base firme que te permita avanzar con serenidad. Invertir no es apostar, es proteger y multiplicar tu energía vital, el fruto de tu esfuerzo y tu tiempo. Por eso, el punto de partida más sabio es entender los bonos del gobierno, ese primer escalón silencioso que no promete riqueza rápida, pero sí estabilidad. Cuando prestas tu dinero al Estado, lo que haces es un intercambio consciente. Tú le das tu confianza y el Estado te devuelve una tasa fija de rendimiento. No hay promesas vacías, no hay especulación, hay un contrato claro entre el ciudadano y su gobierno. En países como México, por ejemplo, los CETES ofrecen actualmente un 8,3% anual, superando una inflación del 7,3%. No es espectacular, pero es suficiente para un principio inteligente. Porque antes de ganar, hay que aprender a no perder. Esta frase, tan simple y poderosa, debería grabarse en la mente de cualquier joven que aspire a invertir. En un mundo donde las redes sociales exaltan la inmediatez y los atajos, la verdadera sabiduría consiste en elegir el camino estable, no el brillante. Los bonos del gobierno son esa primera lección de madurez financiera. Enseñan paciencia, seguridad y control. A diferencia de los movimientos volátiles de la bolsa o las criptomonedas, un bono te ofrece previsibilidad. Sabes cuánto vas a ganar y cuándo lo vas a recibir. Y aunque algunos podrían considerarlo aburrido, lo cierto es que el aburrimiento bien gestionado es una de las formas más puras de la tranquilidad. Los estoicos lo sabían. La calma no es falta de acción, sino dominio del impulso. En este sentido, invertir en bonos es un ejercicio de serenidad interior, una práctica que entrena tu mente para resistir la ansiedad de la ganancia rápida. Cuando colocas tus primeros $1000 en un instrumento seguro, estás diciéndote a ti mismo: no necesito demostrar nada al mundo, estoy construyendo mi estabilidad. La seguridad que da un bono no está solo en el rendimiento, sino en lo que representa: control emocional, responsabilidad y visión a largo plazo. La mayoría de los jóvenes quiere empezar con riesgo, soñando con duplicar su dinero en meses. Pero la verdad es que quien no ha aprendido a manejar pequeñas certezas no podrá sostener grandes incertidumbres. Los bonos te enseñan a aceptar lo modesto y a valorar lo constante. Cada interés que recibes no es solo un número, es una pequeña victoria contra la inflación y contra tu propio deseo de inmediatez. Cuando ves crecer tu inversión poco a poco, entiendes que la riqueza real no está en lo que ganas rápido, sino en lo que conservas con sabiduría. Los bonos del gobierno, más allá de su definición técnica, son una declaración de principios.
Invertir en ellos es decir, no estoy persiguiendo el dinero, estoy aprendiendo a cuidarlo. Es un entrenamiento para la mente, un espacio donde desarrollas la virtud estoica de la templanza. Los grandes inversores del mundo empezaron así, protegiendo su capital antes de multiplicarlo. Porque quien protege bien, crece bien, y quien corre sin cimientos, termina cayendo. La inflación es ese enemigo silencioso que erosiona el valor de tu esfuerzo. Por eso, invertir en un bono que la supere, aunque sea por un punto porcentual, es un acto de inteligencia práctica. Es una forma de decirle al tiempo, no te temo, estoy preparado. No se trata de obtener rendimientos extraordinarios, sino de evitar que tu dinero se marchite mientras duermes. La riqueza no empieza con la ganancia, sino con la preservación. Cada dólar que no pierdes hoy es un ladrillo que sostiene tu libertad de mañana. Los bonos te ofrecen algo que el mercado rara vez da: previsibilidad. Saber cuánto vas a ganar te da paz mental. Y la paz mental es el mayor activo que un inversor puede tener. Un joven que aprende esto, aprende también a vivir mejor, porque la mente que acepta el ritmo pausado del crecimiento financiero es la misma que puede mantener la calma cuando todo lo demás tiembla. En la vida, como en las finanzas, el primer paso no es conquistar el riesgo, sino dominar el miedo. Los bonos del gobierno son el terreno donde aprendes a caminar antes de correr. Y ese aprendizaje vale más que cualquier promesa de riqueza instantánea. Al final, los que triunfan no son los que se lanzan más rápido, sino los que construyen más sólido. Así que si hoy tienes tus primeros $1000 y te preguntas dónde empezar, empieza por lo seguro. No porque sea lo más rentable, sino porque es lo más sabio. Recuerda, primero aprende a no perder, luego aprende a ganar. Esa es la esencia de la libertad financiera y también de la filosofía estoica. Porque, al igual que los antiguos sabios, tú también puedes convertir la calma en una forma de poder. Y cuando tu mente deja de temer las pérdidas, comienza a atraer las verdaderas ganancias. 5. La mente del inversor. Vencer la impaciencia y el ego. Invertir en bolsa no es apostar. Es curioso cómo tantos jóvenes se acercan al mundo financiero buscando la misma sensación que produce un casino. Emoción, adrenalina, una chispa de suerte disfrazada de estrategia. Pero el trader y el inversor viven en universos distintos. El trader busca emoción, el inversor busca estabilidad. El primero se guía por impulsos, el segundo por propósito. Mientras uno mira el gráfico cada minuto esperando una señal, el otro mira el calendario sabiendo que el tiempo es su aliado. La diferencia entre ambos no está en la técnica, sino en la mente. El trader busca ganar hoy, el inversor busca permanecer mañana. La realidad es que nadie puede predecir el mercado. Ni los genios, ni los economistas más brillantes, ni los algoritmos más complejos. Todos fallan porque el mercado no es una ecuación. Es una historia humana hecha de miedo, esperanza y codicia. Pretender dominarlo es como querer controlar el viento. Lo único que puedes hacer es aprender a navegar. Y para eso necesitas calma, no prisa. La verdadera maestría en inversión no consiste en adivinar, sino en sostener. Mantenerse firme cuando el ruido te empuja, cuando todos corren y tú decides quedarte quieto. Allí, en ese instante donde el resto pierde la cabeza, nace la sabiduría del inversor. Los estoicos lo entendían mucho antes de que existieran los mercados. Decían que la fortuna favorece al que se domina a sí mismo. El mercado, como la vida, pondrá a prueba tu paciencia y tu ego. Si reaccionas ante cada movimiento, si te dejas arrastrar por el miedo o por la euforia, terminarás siendo esclavo de las circunstancias. Pero si aprendes a observar sin desesperarte, sin intentar controlar lo incontrolable, entonces habrás dado el paso más difícil hacia la libertad financiera: dominar tu mente. El enemigo número 1 no son las crisis, ni las caídas, ni la inflación. Es la prisa. La prisa es el veneno silencioso del inversor moderno. Vivimos en una cultura donde todo debe pasar rápido, mensajes instantáneos, entregas al día siguiente, resultados inmediatos.
Pero la riqueza no obedece a la velocidad, sino al ritmo del tiempo. La prisa te hace comprar caro y vender barato. Te hace salir del mercado justo antes de que empiece a florecer. Te roba el interés compuesto y te deja con el arrepentimiento. Detrás de esa prisa hay dos pilares tóxicos: el miedo y la codicia. El miedo te hace huir cuando los precios bajan, la codicia te hace lanzarte cuando suben. Ambos son reacciones del ego, no de la razón. El miedo te susurra que puedes perderlo todo. La codicia te promete que puedes tenerlo todo. Pero el sabio estoico no escucha ninguna de las dos voces. Él no actúa por miedo ni por deseo, sino por convicción. Sabe que su tarea no es controlar el resultado, sino hacer lo correcto una y otra vez, sin distracción, sin ansiedad, sin dramatismo. La clave está en invertir sin mirar cada día la pantalla. No porque la información sea mala, sino porque el exceso de información mata la serenidad. Cada gráfico, cada noticia, cada predicción puede alterar tu juicio si no tienes la mente firme. Warren Buffett no se hizo rico mirando gráficos, sino ignorándolos. Mientras otros contaban tics, él contaba años. Entendió que el tiempo, no el talento, es el multiplicador más poderoso y que la mente tranquila siempre gana al corazón acelerado. El que domina su mente, domina su fortuna. Esa frase encierra más sabiduría que cualquier manual de finanzas, porque invertir, al final, es un ejercicio espiritual tanto como económico. No se trata solo de multiplicar dinero, sino de multiplicar tu capacidad de esperar. La paciencia, esa virtud olvidada, es el arma secreta del inversor estoico. No necesita correr porque confía en el proceso. Sabe que los frutos más dulces maduran despacio. La paciencia multiplica lo que la ansiedad destruye. Cada vez que eliges esperar en calma, estás construyendo riqueza invisible, claridad, confianza, perspectiva. Y cuando finalmente llega el resultado, llega sólido, estable, sin el temblor de lo improvisado. Un árbol no crece más rápido porque lo mires cada día. Crece porque lo riegas, lo cuidas y confías en el tiempo. Lo mismo ocurre con tus inversiones, con tus hábitos, con tu vida. El joven que invierte pensando en un año se llena de ansiedad. El que invierte pensando en 20 se llena de paz, porque deja de preocuparse por las olas y empieza a confiar en la marea. Las caídas se convierten en oportunidades, las crisis en lecciones, las esperas en crecimiento. Esa es la verdadera mentalidad estoica aplicada a las finanzas. No reaccionar al mercado, sino responder a la vida con serenidad. Dominar el ego es entender que no necesitas tener razón para tener éxito. El inversor inmaduro busca validación. Quiere demostrar que sabe más que el mercado. El inversor sabio busca consistencia. Quiere demostrar que puede mantener la calma más que los demás. El primero busca ganar discusiones, el segundo busca ganar libertad. Y la libertad, como la riqueza, solo llega a quien se conoce a sí mismo. Así que antes de pensar en estrategias, en fondos o en rendimientos, piensa en tu mente. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo para demostrar algo o para construir algo? ¿Estoy guiado por la emoción o por la razón? Si tu respuesta nace del ego, el mercado te lo quitará todo para enseñarte humildad. Pero si nace de la serenidad, el tiempo será tu aliado y el dinero solo una consecuencia. Invertir con mentalidad estoica es un acto de madurez. Es elegir la constancia sobre la excitación, la calma sobre el miedo, la visión sobre la vanidad. Porque cuando entiendes que el mercado no se trata de vencer a otros, sino de vencerte a ti mismo, ahí es cuando realmente empiezas a invertir. No en acciones, sino en sabiduría. No en ganancias, sino en libertad. 6. VI, la joya de la inversión moderna. El S&P 500. El S&P 500 no es solo un índice financiero, es una lección de sabiduría en movimiento. Representa a las 500 empresas más fuertes, más influyentes y más consistentes de los Estados Unidos. Cuando alguien invierte en el S&P 500, no está apostando por una sola compañía, está apostando por la fuerza colectiva del progreso humano. Cada empresa que forma parte de ese índice ha sobrevivido a crisis,
recesiones, guerras y cambios tecnológicos. Invertir en el S&P 500 es, en cierta forma, confiar en la resiliencia de la humanidad. Desde la visión estoica, esto encierra una verdad profunda. El control no está en predecir lo que ocurrirá mañana, sino en elegir bien dónde depositar tu energía hoy. El beneficio más grande de este índice es su diversificación automática. Si una empresa cae, otras suben. Si un sector sufre, otro florece. Como en la vida misma, el equilibrio no viene de eliminar el riesgo, sino de distribuirlo sabiamente. Este equilibrio entre crecimiento y seguridad ha convertido al S&P 500 en la columna vertebral de los portafolios más sólidos del mundo. No se trata de una moda, sino de una estrategia respaldada por décadas de historia y miles de resultados reales. Warren Buffett, uno de los inversores más respetados de todos los tiempos, lo demostró de manera magistral. Hace algunos años hizo una apuesta pública. Desafió a los gestores de fondos activos, aquellos que intentan ganarle al mercado a una competencia de 10 años. Buffett invertiría exclusivamente en un fondo indexado al S&P 500, mientras que los gestores invertirían en fondos gestionados, con análisis, estrategias y ajustes constantes. 10 años después, los resultados hablaron por sí solos. Buffett ganó. El fondo indexado, simple, tranquilo y paciente, superó a los fondos manejados por expertos con títulos, algoritmos y promesas de rentabilidad. El mensaje fue claro. La simplicidad vence a la arrogancia. Esta historia no es una exaltación del dinero, sino de la filosofía detrás de la decisión. Buffett entendió que el verdadero poder está en no dejarse arrastrar por la emoción ni por el ego. El inversor que busca controlar cada fluctuación del mercado termina controlado por su ansiedad. En cambio, quien confía en la consistencia, quien invierte con serenidad y visión de largo plazo, se vuelve inmune al caos. El estoico no busca eliminar la incertidumbre, la acepta y actúa dentro de ella. Invertir en el S&P 500 es una manera moderna de practicar esa serenidad. Es comprender que la riqueza se construye en silencio, no en los titulares de las noticias, ni en los gritos de los corredores de bolsa. Cada punto porcentual de crecimiento, cada dividendo, cada año de paciencia acumulada, es una afirmación de que la calma rinde frutos. No hay necesidad de adivinar el futuro, basta con permanecer firme en un sistema probado por el tiempo. Ahora, ¿cómo invertir fácilmente en este índice? A través de los ETFs, también conocidos como fondos cotizados en bolsa. Estos instrumentos permiten que cualquier persona, sin importar su experiencia, invierta en el S&P 500 con solo unos clics. Los más recomendados y sólidos son el BOO, el IBB, el SPLG y el SPIC. Todos ellos siguen el mismo principio: replicar el comportamiento del S&P 500. Su costo de mantenimiento anual es mínimo, apenas un 0,05%, casi nada comparado con lo que cobran los fondos tradicionales. Esta diferencia en costos, sumada al poder del interés compuesto, marca una brecha enorme con el tiempo. Los rendimientos promedio a largo plazo rondan el 20% anual, una cifra que, mantenida con disciplina, puede cambiar completamente la vida de una persona. Pero aquí es donde entra la mentalidad estoica. No se trata de ver el número y soñar con riqueza rápida. Se trata de entender que ese 20% es el premio de la paciencia, no de la especulación. El inversor que compra y vende por miedo o codicia destruye su propio crecimiento. En cambio, quien invierte periódicamente, mes tras mes, sin importar si el mercado sube o baja, termina venciendo a todos. El secreto está en la constancia. Comprar de manera periódica, sin especular, con una visión de 10 o 20 años. Es una relación de compromiso con el futuro. Una forma de decir: confío en el tiempo más que en mis impulsos. Quien adopta esta filosofía no busca emociones, busca resultados. Si inviertes $1,000 y los mantienes a un 20% anual durante 10 años, sin añadir más, terminarás con alrededor de $6,200.
Pero si además aportas mensualmente, aunque sea una cantidad pequeña, el potencial crece de manera exponencial. En poco más de una década podrías acercarte o incluso superar los $100. No porque el mercado sea mágico, sino porque tú fuiste constante, paciente y racional. El S&P 500 es más que un índice. Es un recordatorio de que el crecimiento verdadero es acumulativo. Que la suma de pequeños pasos, repetidos con disciplina, vence a cualquier impulso instantáneo. Que en la calma y la simplicidad se esconde la fuerza más poderosa del mundo, la del tiempo trabajando a tu favor. 7. Plan para pasar de $1 a $100. En la vida, todo crecimiento real ocurre lentamente. Una semilla no se convierte en árbol de un día para otro. Así funciona también la inversión. Quien busca resultados rápidos, cosecha ansiedad. Quien comprende el ritmo del tiempo, cosecha libertad. Y en ese sentido, pasar de $1,000 a $100,000 no es un truco financiero, es un ejercicio de constancia, claridad y calma interior. La estrategia se divide en dos partes, la numérica y la mental, ambas igual de importantes, porque el dinero se multiplica solo cuando la mente deja de sabotearlo. La estrategia numérica. Imagina esto. Decides aportar entre $300 y $500 cada mes a un fondo indexado del S&P 500. No necesitas ser un genio en finanzas, solo necesitas disciplina. Cada mes, la misma acción, sin importar si el mercado sube o baja. Es el principio de la constancia que los estoicos veneraban tanto. Hacer lo correcto incluso cuando el resultado no es inmediato. Si mantienes esa práctica durante 10 años, con el poder del interés compuesto, superarás los $100,000. Pero más que el número, lo que importa es la transformación que ocurre en ti mientras lo haces. Porque invertir no solo cambia tu cuenta, cambia tu mente. El interés compuesto es la ley silenciosa del universo financiero, pero también de la vida. Cada acto pequeño, repetido con propósito, se acumula. Un pensamiento sereno al día, una decisión prudente cada mes, una inversión mantenida sin miedo cada año. Todo se une para crear algo enorme. Lo que hoy parece insignificante, mañana se convierte en un patrimonio sólido. Si reinviertes siempre los dividendos y jamás tocas el capital, entras en una alianza con el tiempo. Dejas que él trabaje por ti. Cada dólar reinvertido es un soldado que vuelve al campo de batalla para conquistar más terreno. Y con los años, esos soldados forman un ejército. El secreto está en entender que la rentabilidad no depende de cuánto sabes, sino de cuánto aguantas. Los jóvenes que comienzan con poco y se mantienen firmes, sin rendirse ante los altibajos del mercado, terminan ganando más que quienes intentan vencer al sistema. Porque el sistema no se vence, se comprende. Lo que vence al inversor no es la crisis, sino su impaciencia. Si tienes la serenidad de mantenerte fiel a tu plan durante una década, los números harán el resto. No hay magia, hay método. No hay suerte, hay tiempo. No se trata de perseguir un número, sino de crear un ritmo. El dinero no crece por emociones, crece por repetición. El joven que invierte $300 al mes en un ETF del S&P 500 y deja que el interés compuesto actúe verá, 10 años después, que su constancia fue más valiosa que cualquier predicción del mercado. Cada mes que no inviertes, estás renunciando a un día más de libertad futura. Así de simple, la estrategia mental. Pero la verdadera batalla no se libra en los gráficos, sino en la mente. Puedes tener la mejor estrategia del mundo y aún así fracasar si no dominas tus emociones. Aquí empieza la parte estoica del camino. Primero, no te compares. Cada inversor tiene su ritmo, su historia, sus circunstancias. Compararte con los demás es una forma de robarte la paz. Marco Aurelio decía que la envidia es una pérdida de tiempo, porque cada uno solo puede vivir su propia vida. Lo mismo ocurre con las inversiones. Hay quienes avanzan más rápido, hay quienes avanzan con más calma, pero lo importante es avanzar. Segundo, no busques suerte, busca sistema. La suerte pertenece a los que juegan, el sistema pertenece a los que piensan.
En el mercado, los que dependen del azar ganan una vez y pierden 10. Los que confían en un método ganan lento, pero ganan siempre. La serenidad no se construye desde la emoción del momento, sino desde la coherencia de un proceso. Tercero, no reacciones, reflexiona. Cada caída del mercado es una oportunidad para probar tu filosofía. ¿Actúas con miedo o con convicción? ¿Vendes en pánico o sostienes tu plan? El estoico no se deja llevar por lo que siente, actúa según lo que entiende, y entiende que la calma es una forma de inteligencia. Cuando los demás huyen, el inversor sabio observa. Cuando los demás gritan, él guarda silencio. No porque ignore el peligro, sino porque confía en la naturaleza del tiempo. El dinero llega a quien tiene paciencia para esperarlo y serenidad para mantenerlo. No es una frase motivacional, es una ley natural. La prisa destruye lo que la constancia puede construir. Por eso, el verdadero inversor no busca rendimientos, busca equilibrio. No invierte para escapar de la pobreza, sino para acercarse a la libertad. Y esa libertad empieza cuando comprendes que la riqueza no está en la cuenta, sino en la mente que sabe esperar sin rendirse. El joven que aprende esto deja de ser esclavo del consumo y se convierte en arquitecto de su propio destino. Cada dólar invertido con paciencia es un ladrillo en la construcción de una vida serena. No hay garantía de que el camino sea fácil, pero hay certeza de que valdrá la pena. Porque el dinero, al final, no transforma a quien no ha aprendido a transformarse a sí mismo. Invertir no es solo una cuestión de dinero, es una declaración silenciosa de independencia, una forma de romper las cadenas invisibles que atan a millones de personas a la rutina, al miedo y a la incertidumbre. Quien invierte no busca acumular, busca liberarse, porque en el fondo el objetivo no es hacer más dinero, sino dejar de ser esclavo del tiempo. Vivimos atrapados en la idea de que trabajar más horas nos hará ricos, cuando en realidad lo único que hacemos es vender nuestra vida a cambio de una sensación temporal de seguridad. La verdadera riqueza empieza cuando entiendes que tu tiempo vale más que cualquier salario y que cada dólar invertido con propósito es un ladrillo en la construcción de tu libertad. Convertir $1000 en 100.000 no es un milagro. Es el resultado de disciplina, serenidad y estrategia. La disciplina de quien elige la constancia por encima de la emoción, la serenidad de quien confía en el proceso incluso cuando el mundo parece tambalear, y la estrategia de quien entiende que el éxito financiero no es suerte, sino consecuencia. Cada inversión consciente, cada ahorro mantenido, cada impulso dominado, te acerca a esa versión de ti que ya no depende del reloj, del jefe, ni del miedo al futuro. Los estoicos enseñaban que la libertad no se obtiene acumulando poder, sino controlando el deseo. El hombre sabio no busca más dinero, sino más control sobre sí mismo. Esa frase encierra toda la esencia de invertir con sabiduría, porque el dinero, sin autocontrol, solo amplifica tus debilidades. Pero cuando aprendes a dominar tu mente, el dinero se convierte en una herramienta al servicio de tu serenidad. Un inversor estoico no persigue la riqueza para demostrar algo, sino para vivir sin ansiedad. No se mueve por codicia ni por miedo, sino por claridad. Sabe que cada centavo invertido con propósito es una afirmación de libertad y cada gasto impulsivo es una pequeña rendición. Por eso, invertir no es un acto financiero, sino espiritual. Es el arte de dirigir tu energía hacia lo que trasciende. La mayoría espera tener más dinero para empezar, pero los sabios empiezan con lo que tienen, porque saben que lo más valioso que poseen no es el capital, sino el tiempo. Empieza hoy. No esperes a tener más. Empieza con lo que tienes, dónde estás, y deja que tu paciencia haga el resto. La magia no está en la cantidad que inviertes, sino en la decisión de hacerlo con propósito. Cada día que decides invertir en ti mismo, en tu conocimiento, en tu libertad, estás alejándote un paso más de la vida que se consume sin dirección. No necesitas grandes cifras para transformar tu futuro. Necesitas constancia. No necesitas suerte. Necesitas serenidad. No necesitas promesas. Necesitas acción. Invierte no para tener más, sino para ser más.
porque cuando inviertes con conciencia, cada dólar deja de ser un simple papel y se convierte en una semilla de autonomía, de poder interior, de paz. El dinero es solo el reflejo de la mente que lo dirige. Y cuando esa mente está en calma, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo fértil de posibilidades. Hoy es el mejor día para empezar, no por urgencia, sino por propósito, porque cada paso que das hacia tu libertad es una victoria silenciosa contra el miedo. Y cuando el miedo desaparece, la riqueza, la verdadera, la que no depende del mercado, comienza a florecer dentro de ti.